Hola, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana del programa Psicología Virtual y esta es la actividad número 3, Trastornos Bipolar. Los integrantes somos Carolina Reyes Macías, Joana Lanchero Díaz y Jessica Paula Romero Rojas. Trastorno bipolar 1. El trastorno bipolar 1 es el que presenta los episodios de euforia de mayor gravedad, donde puede ser un episodio maníaco o bien un episodio mixto. Son personas que presentan o han presentado alguna vez en su vida un episodio maníaco. La mayoría de las personas con trastorno bipolar 1 tienen antecedentes de depresión mayor y también pueden presentar episodios de hipomanía. El trastorno bipolar 2 se caracteriza por la presencia de episodios de depresión mayor y hipomanía. Las personas se sienten eufóricas, confiadas de sus capacidades, con ideas sobrevaloradas, pero no delirantes, y con un comportamiento un poco excéntrico, probando desadaptación social o laboral, pero no tan grandes para requerir hospitalización. Trastorno ciclotímico. El trastorno ciclotímico es un trastorno del humor caracterizado por la presencia de sintomatología depresiva y sintomatología hipomaníaca, pero no tan grave para ser valorado como un episodio de depresión mayor o un episodio hipomaníaco. Este trastorno tiene una inestabilidad persistente del estado de ánimo, cambios de humores leves y periodos de euforia egosintónica, lo que hace que este trastorno pueda pasar desapercibido en el entorno. Otros trastornos bipolares especificados y no especificados. En estos trastornos encontramos el trastorno bipolar debido a condición médica, que es donde el paciente recibe el diagnóstico cuando presenta un cuadro caracterizado por un periodo persistente y prominente de humor, anormalmente expansivo o irritable, actividad incrementada o energía causada por condición persistente de un medicamento, totalmente más allá del efecto fisiológico del tratamiento. También están los trastornos bipolar inducidos por sustancias, medicamentos, que está definido por la presencia de un trastorno de ánimo compatible con manía que se desarrolla durante o poco después de una exposición, una intoxicación o abstinencia de una sustancia, como por ejemplo la cocaína. Y tenemos trastorno bipolar no especificado, estos trastornos con características bipolares claras que no cumplen con criterios específicos para otros trastornos bipolares. Cordial saludo, apreciado docente. Habla con Carolina Reyes Macías. En este caso, yo voy a hablar nuevamente sobre los trastornos, sobre los criterios diagnósticos de cada uno de los trastornos. Para el trastorno bipolar 1, en este caso, pues evidencia entre el trastorno bipolar 1 y 2 que hay una diferencia. Entre esos se encuentra que es un episodio maníaco, dado que el trastorno bipolar 2 no lo maneja. No obstante, para el trastorno bipolar 1 y 2 se genera un episodio hipomaníaco y un trastorno de depresión mayor. Para estos dos, pues se generan síntomas o trastornos muy parecidos, como se logra evidenciar. Uno de esos trastornos es un periodo de o en este caso pues se puede evidenciar aumento de autoestima, se puede ver fuga de ideas, se puede también verificar una participación excesiva en muchas actividades que son de su interés, se puede ver una fatiga o pérdida de la energía, también en este caso una disminución importante del interés o placer por todas y cada una de las actividades. Dentro de esto es muy importante tener en cuenta que una de las principales razones o donde más se puede llegar a diferenciar es en este caso el tiempo, dado que para el trastorno bipolar 1 se maneja un tiempo de 7 días, para el trastorno bipolar 2 se maneja un tiempo, perdón, de 4 días, es como de lo principal, el hecho pues como se indica que no se encuentra tampoco eso. Ya en este caso pues para el episodio el trastorno ciclotímico, qué pena, para el trastorno ciclotímico, como se menciona anteriormente, el trastorno ciclotímico, en este caso, pues principalmente se logra ver cómo puede llegar a tener una alteración fluctuante del estado de ánimo. También en este caso se ve que nunca se han cumplido los criterios para un episodio de depresión mayor. Los síntomas no se pueden atribuir ya directamente a efectos de sustancias,
pero uno de los datos más importantes que se deben tener en cuenta al momento de tener este trastorno es el hecho de que no se puede diagnosticar si la persona ya, sin primeramente tener que llegar y verificar si no tiene un trastorno de esquizofrenia o otros trastornos psicóticos, dado que esto puede llegar a afectar su diagnóstico. Para el trastorno bipolar, junto con sustancias, relacionado con sustancias por medicamentos, en este caso, como su nombre lo indica, pues en este caso se tiene que evidenciar que el trastorno, más que todo lee por el hecho de estar consumiendo medicamentos o sustancias, ya en este caso se puede llegar y se puede tener en cuenta que pueden llegar a ser esto, drogas, que puede llegar a ser medicamentos por algo que en ese momento se esté consumiendo y que en ese momento le está afectando y le está afectando también en su vida, en este caso laboral, social, que en este caso le esté teniendo. Para este trastorno también se debe tener en cuenta que los rasgos diagnósticos del trastorno bipolar mencionado anteriormente pueden también estar o pueden llegar a ser los mismos de la manía, la hipomanía y la depresión. En este caso, esta afección se considera una iniciativa o un trastorno bipolar verdadero, pero no un trastorno bipolar, un trastorno relacionado. Para el trastorno bipolar o trastorno relacionado debido a otra afección médica, este trastorno ya directamente se diagnostica, dado que este trastorno ocurre principalmente en el momento en el cual la persona estaba ya automáticamente ya tiene una respuesta, ya sea clínica, ya sea eh, psicológica o ya sea física, para que en ese caso se le pueda también llegar a diagnosticar. Adicionalmente, pues para este trastorno puede llegar a tener episodios maníacos, hipomaníacos, y puede también estarle afectando su vida social, laboral o otras y cada una de estas. Si este le provoca un malestar significativo o un deterioro en lo social. Para los trastornos relacionados especificados y no especificados, para estos trastornos hay que tener en cuenta algo, y es que para estos trastornos ya son cuando no se cumple con algunos de los criterios. No obstante, para el trastorno, en este caso no especificado, se debe tener en cuenta las características mixtas, episodio depresivo con características mixtas, ansiedad, psicóticas y melancólicas, dado que cada una de estas puede llegar a tener un efecto completamente diferente y se tiene que entrar a validar cuál de todas y cada una de estas les está ocurriendo, y es en tiempo diferente, puede ser de 2 a 3 días o puede ser en este caso inferior. Y creería yo que ya, muchísimas gracias y sería todo. Etiología y pronóstico del trastorno bipolar. El trastorno bipolar no tiene una causa única, sino que se explica desde un enfoque multifactorial. En primer lugar, influyen los factores genéticos, ya que se han encontrado una alta heredabilidad del trastorno y un mayor riesgo cuando existen antecedentes familiares, especialmente en familiares de primer grado. A nivel neurobiológico, se han identificado alteraciones en neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, los cuales están directamente implicados en la regulación del estado de ánimo. Además, existen factores psicosociales que no causan el trastorno por sí solos, pero sí pueden actuar como desencadenantes de los episodios, como el estrés, las alteraciones del sueño y el consumo de sustancias. En cuanto al pronóstico, el trastorno bipolar se considera un trastorno crónico y recurrente. Generalmente inicia en la adolescencia tardía o en la adultez temprana y presenta un riesgo de recaídas cuando no hay tratamiento. Sin embargo, un diagnóstico temprano y un seguimiento adecuado permiten una mejor evolución de la calidad de vida. Un ejemplo clínico del trastorno bipolar tipo 1, voy a permitirme leer el ejemplo. Juan es llevado a consulta por su familia debido a un periodo de aproximadamente una semana en el que presenta un estado de ánimo persistente, elevado e irritable. Durante este tiempo, duerme muy pocas horas sin experimentar cansancio, habla de forma acelerada, cambia constantemente de tema y realiza gastos excesivos sin considerar las consecuencias. Estos síntomas han generado un deterioro significativo en su funcionamiento social y laboral.
Bueno, en este caso, el paciente presenta un episodio maníaco, que es el criterio central para este diagnóstico según el DSM-5. De manera específica, Juan presenta un estado de ánimo persistentemente elevado e irritable durante aproximadamente una semana, lo cual cumple con el criterio de duración del episodio maníaco. Además, se evidencian varios de los síntomas característicos descritos en el DSM-5, como la disminución de la necesidad de dormir, ya que duerme pocas horas sin sentirse cansado, la verborrea, manifestada en un habla acelerada y difícil de interrumpir, y la fuga de ideas observable en el cambio constante de temas durante la conversación. También se identifica un aumento de la actividad dirigida a objetivos y la presencia de conductas impulsivas, como los gastos excesivos sin considerar las consecuencias, lo cual corresponde a conductas de alto riesgo. Y finalmente, estos síntomas han generado un deterioro significativo en su funcionamiento social y laboral, lo que permite diferenciar entre este cuadro de un episodio hipomaníaco. Por estas razones, y de acuerdo con los criterios establecidos en el DSM-5, se concluye que el caso cumple con los criterios diagnósticos para un trastorno bipolar 1.